Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Aquí nuevamente dando un tema más. Espero que los temas anteriores les hayan gustado y que estén haciendo uso de ello. Hoy día voy a dar otra de las claves. Vamos a hablar y les pongo acá el título que le vamos a poner a este tema, que es el verbo y su poder mágico. Evidentemente suena lindo el verbo y su poder mágico. Entonces uno dice, wow, ¿no? Qué bien, voy a hacer que esto funcione con mi verbo. Pero aquí tenemos que ver varios detalles y varias situaciones del por qué es que mayormente las cosas no son como creemos que son. Para esto, permítanme recordarles que todos estos temas vienen gracias a Productos Naturales Pirámide. Muy bien, qué bonito, mi verbo, ¿no? Qué bien, yo voy a decretar y mi verbo pues va a hacer de que todo esto se manifieste y se convierta en realidad. Y eso es cierto, pero a medias. Y ya hemos estudiado de que una verdad a medias es peor que una mentira real. Entonces, esto me lleva de viaje. En mi país, en algún tiempo, estuve en un lugar muy hermoso que se llama Huaraz. Entonces ahí en ese tiempo yo todavía me andaba buscando a mí mismo, ya tenía cierto tipo de conocimiento, pero lo tenía incipiente, verde, inmaduro, y entonces se cometían bastantes errores, ¿no? Y entonces siempre uno, cuando tiene este tipo de conocimiento, pues busca, y en la medida que va caminando lo va encontrando. Hay veces lo haces bien, hay veces no, pero la idea de la luz siempre va a triunfar. Nos podemos demorar un poquito más, un poquito menos, pero ténganlo por seguro, siempre vamos a tener esa colaboración invisible, que fue lo que me pasó a mí y que es lo que nos pasa a todos nosotros y muchas veces ni cuenta nos damos. Entonces en aquel entonces yo pues todavía no saboreaba para nada, ¿no?, la abundancia, y entonces tenía que trabajar duro. Y bueno, no me hallaba. Siempre buscaba dentro de mí, eso sí, esta ayuda divina, esta ayuda cósmica, universal, ¿no? Siempre la buscaba, esa parte superior que tenemos dentro de nosotros, todos los individuos. Entonces en algún momento yo me quejaba porque mis cosas, mi situación económica pues no avanzaba, a pesar de que supuestamente yo era bien trabajador. Pues por eso es que yo sé lo que les digo, porque todos, creo que la mayoría pasamos por esto en un principio. Si yo trabajo tanto, ¿por qué es que no hay frutos? Incluso estoy pidiendo, he venido a cobrar y no me pagan, no sé qué es lo que pasa. Y entonces por ahí escuchaba ciertas respuestas en el mundo de los sueños. Y bueno, al día siguiente otra vez salía y las cosas no me iban bien y me quejaba. Y así pasaron los días hasta que una noche sueño de que si seguía así me iban a cortar el pelo. Entonces yo me desperté, estando ahí en mi dormitorio, en mi cama, me desperté y me reí. Me reí porque dije, cortar el pelo yo ya sé que significa pérdida de poderes. ¿Qué poderes tengo yo como para que me puedas cortar? Así que como que fue como una especie de burla espiritual que hice yo, ¿no? Bueno, así pasó. Y supuestamente no pasó nada. Me cambié y fui a buscar
mi negocio, que me paguen algunas personas y vender algunas otras. En fin, y cuando llego a un sitio, a un lugar donde tenía que hacer mi negocio, hablo con esta persona, me hace la pregunta correspondiente de sus necesidades y yo a la hora de responderle no calibraba, no me ubicaba, lo que pensaba mi cerebro no lo producía mi lengua. Y yo, ¿qué está pasando? A ver, concéntrate, concéntrate. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Guillermo? No, es que mira, la cosa es, y le volvía yo a explicar, o trataba yo de explicarle, y no era coherente en mi explicación. Hablaba pero de una manera como que, no es que me trabara, sino es que lo que tenía que decir no era lo que tenía que decir, y era muy lejos de lo que, utilizaba palabras que eran muy lejanas de lo que en realidad tendría que ser consistente para que me pudiera entender. Y así pasé varios minutos, hasta que como media hora, creo yo, y no estaba bien. Felizmente que esta persona con la que yo estaba hablando y que te mantenía negocios, hasta el día de hoy somos amigos, y entonces como que le dije, por favor, déjame, voy a respirar un poco, me voy a pasear por ahí, ya regreso y te lo explico de la mejor manera. Ya, mejor, parece que anoche has estado de fiesta, todavía se bromearon. Y bueno, me fui. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué esa falta de coherencia? ¿No? ¿Por qué si yo soy una persona que tengo que vender mi mercadería? Entonces, por lógica, tengo que saber qué es lo que tengo para poderlo explicar y entonces el cliente lo pueda usar adecuadamente. Bueno, yo mismo me rascaba la cabeza y me fui a otro lugar. Esperé que fuera todavía lo más lejano posible como para recuperarme. Y me fui a este otro sitio y nos pusimos a hablar. Y para mi sorpresa, tenía el mismo problema. No era coherente en mi explicación, no utilizaba las palabras adecuadas. La información que pasaba de mi cerebro a mi lengua no se transformaba, porque hay un proceso, ¿no?, entre lo que uno piensa y entre lo que uno habla. Entonces, lo que estás pensando tiene que ver con lo que tú vas a hablar, vas a expresarte. En líneas generales, otro fracaso. Así de que ya dije, no, ya van 2 veces, algo me pasa. Así de que me fui a mi casa, al sitio donde estaba hospedado, y me puse a orar y me puse a decir, bueno, acá ya me di cuenta de que yo estoy en un error, ¿no? Y que es un gran poder la inteligencia. Así que bueno, hice las paces con mi parte superior. Ese día lo dejé en blanco y al día siguiente volví a la calle y bueno, felizmente todo pasó. ¿Qué quiero decir con esto, no? De que cuando hablamos de verbo, no solamente es lo que, como dicen las escrituras, no solamente lo que comes es lo que te puede hacer daño, sino lo que sale de tu boca. Entonces aquí es donde yo quiero hablar acerca de lo que viene a ser la genialidad del verbo y de las manifestaciones y de todo esto, que la clave para mí, mi concepto es de que esa partecita, ese pequeño camino que hay entre lo que es la mente y el verbo, o lo que es el cerebro y la lengua, ahí se gesta algo. Ahí se gesta algo, y entonces nosotros tenemos que ir entendiendo esto, ¿no? Y lo he escrito, ustedes saben que es mi estilo leer partes importantes, lo he escrito como para que no se pierda. Cuando piensas, en realidad estás escuchando. Cuando piensas, en realidad estás escuchando. Debemos escuchar la voz universal o del espíritu, pero ¿qué escuchamos en realidad? A esas creaciones psíquicas. Porque ya hemos estudiado anteriormente de que hay hemos creado
la ira, la envidia, la codicia, etc. Esas partes psíquicas que no nos ayudan para nada, ¿no? Entonces, cuando uno piensa o cree que piensa, ¿y por qué digo cree que piensa? Porque uno en realidad lo que debe de hacer es tener esa conexión de el microcosmos con el macrocosmos. Eso, todos estos temas van a tener que ir circulando de esa manera. Tiene que haber una conexión. Esa conexión nosotros la hemos perdido. Así como lo que me pasó, la historia que les estoy contando que me pasó a mí. Hay algunas personas que lo siguen haciendo y no se dan cuenta de que ahí está el error, que uno tiene que hacer mejores esfuerzos porque hay en realidad una conexión entre la mente y el verbo. Y hay que entender de que si es que estamos hablando de nuestra mente, ya hemos considerado y ya hemos estudiado que nosotros tenemos una parte búdica que viene a ser nuestra conciencia. O sea, que quiere decir que nuestra mente tiene que adherirse a la conciencia. Y entonces cuando uno piensa, nosotros en realidad tenemos un tipo de pensamiento inferior. Y entonces nosotros tenemos que hacer ese mejor esfuerzo por tener esos pensamientos superiores. He ahí. Entonces, este asunto del verbo tiene que ver también con nuestra forma más sutil de pensar para que esto se materialice y se convierta en realidad. ¿No? Porque se habla de lo que piensa. Entonces, aquí fisiológicamente hay una conexión. ¿Cuál es esa conexión? La parte de la tiroides. La tiroides es un centro energético, en el oriente lo llaman chakra. La tiroides es un centro energético que a la hora que empieza a vibrar, comienza a hacer de que vaya a nuestras amígdalas. Dependiendo del tipo de verbo, de lo que sale de nuestra boca, esas amígdalas van a vibrar de cierta manera y van a crear cierto tipo de mucosidad que va a envolver al cerebro, y de ahí ya comenzamos a ver esto de las neuronas. Entonces nosotros siempre le damos toda nuestra fuerza a la mente, ¿no? Y que tiene que ver pues con las neuronas. Entonces, aquí viene otra parte, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de situación, de palabras que salgan de ti, vas a crear cierto tipo de mucosidad, ¿no? Creada por las amígdalas para que ingrese a tu cerebro, y de ahí haya una creación, ahí haya una manifestación. Y dentro de nosotros tenemos la glándula pineal y la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es la que, digamos, tiene el deseo. Ahí es donde nace el deseo, y esa pituitaria le manda la señal a la pineal. La pineal se le llama la corona de la vida, se le llama porque tiene una forma de piña, ¿no? Y entonces de ahí es donde nace también lo que se dice el tercer ojo, la clarividencia, que la clarividencia no es otra cosa más que el principio de la visualización, y yo voy creando. Por eso es que el tema es el verbo y su poder mágico. Yo voy creando. ¿Por qué? Porque estoy creando el futuro. Pero suena lindo, ¿no? Suena lindo, muy bonito suena, de que yo estoy creando el futuro, y entonces el verbo pues hace lo que yo describo. Y entonces, ¿por qué no nos funciona? ¿Por qué no nos funciona? ¿Por qué no creamos? Y ahí tengo ya me estás diciendo la tiroides, que ahí es donde arranca. Y de ahí se va a las amígdalas, y las amígdalas le va a dar ese jugo que necesita el cerebro, y entonces comienza a gestarse por la pituitaria y por la pineal, comienza a crearse la manifestación. Y ahí es donde viene un acápite, ahí es donde viene que mucha gente pierde la memoria. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando los años, dejamos de desear.
y nosotros somos hechos para crear. Toda la humanidad ha sido creada para crear. Nosotros somos la manifestación de ese universo fantástico. Y nosotros tenemos que hacer que este planeta sea mejor gracias a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de hablar. Entonces, por ahí, esa pineal se comienza a secar. Dice la ciencia que por la vejez es que se seca esa pineal. Y yo les digo que eso es falso, eso es mentira. La pineal se seca cuando uno se jubila, entre comillas, cuando uno deja de crear, cuando uno ya no tiene intenciones, porque ojo, la intención no necesariamente tiene que ver con hacer casas, carros y cosas para ti, sino otro tipo de intenciones, que son las que también tenemos que crear paralelamente con lo que es la materia y lo que nosotros llamamos la manifestación o la ley de la atracción. Entonces, cuando uno deja de tener ese anhelo, la glándula pineal comienza a decrecer. Eso es muy importante entenderlo desde el principio, ¿no? Pero no significa de que uno ya conseguí un carro, ahora mañana, como dice Guillermo, mañana voy a comprarme, ya lo conseguí, mañana me compro 2 carros. Como ya no, para poder tener en actividad la pineal, me voy a comprar 3 carros y así sucesivamente. No es esa la idea, porque uno con la pineal también manifiesta circunstancias acerca al amor de su vida, hace de que los demás sean felices, hace que si hay alguien enfermo lo podemos curar, porque son, entre comillas, muchos milagros que podemos hacer conociendo exactamente qué es lo que somos nosotros. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? En ese equilibrio, eso es lo que yo quiero que todos nosotros entendamos. Entonces, de ahí es donde viene por ejemplo, yo escucho que mucha gente ora, ¿no? Hacen su oración para que hacen sus cadenas de oración. He escuchado eso. Y el enfermito supuestamente, con esa oración supuestamente espiritual, se tiene que curar. Pero han observado de que esas cadenas de oración, en vez de arreglarle la vida al enfermito, lo terminan enfermando más o terminan muriéndose. Y entonces estas personas que hacen esto y que no tienen la disciplina adecuada, simplemente dicen, no, Dios se lo quiso llevar. Lo cual es falso, lo cual es mentira. Eso no es verdad. Es porque efectivamente hay efluvios. Estamos hablando de la pineal, de la pituitaria, de la creación, del poder del verbo. Estamos hablando, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que es gente que no tiene disciplina. Y entonces usa mal el verbo. Hay que hacer bien, hay que hacer bien el bien. No se trata de hacer bien. No, hay que hacer bien el bien, porque de eso nosotros vamos a poder tener montones y montones de ejemplos, que no vamos a perder el tiempo en eso. Entonces, esas oraciones funcionan, pueden funcionar, porque es parte de lo que es el verbo, ¿no? Y es porque nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, ya hemos hablado que tenemos esa energía superior. Y no es como una oración que yo me pongo muy devoto y le estoy pidiendo a Dios. No, es una oración que proviene de mí mismo. Si es que yo lo sé hacer bien, eso va a crear una manifestación, porque cada uno de nosotros tiene ese poder superior en su parte que ya hemos denominado espíritu. No el alma, sino el espíritu. Entonces de ahí, por ejemplo, vienen que anteriormente, para poder entender lo que es el vínculo con la oración, anteriormente se hacían los rosarios, que creo que por acá, por Miami o por Estados Unidos, eso no va muy bien, o bueno, no tengo la experiencia, de repente estoy hablando de más. Pero se hacían los rosarios. ¿Qué es los rosarios? Era como una especie de collar, con sus gemas o piedras o qué sé yo, y rezaban, por decir, un Padre Nuestro, o rezaban un Ave María, o rezaban, ¿sabe Dios qué?
Ya, pero rezamos. Y entonces la gente actualmente cree que eso te sirve para rezar 50 Padre Nuestros y 50 Ave María porque yo quiero que alguien se deje de enfermarse, que se sane. Pero no, esos rosarios no servían para que la gente se sane, ni mucho menos. Esos rosarios, porque ahora se ora de una manera completamente mecánica. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No tiene devoción. No hay devoción, que ya en el siguiente tema podríamos hablar acerca de eso, ¿no? De lo que es la devoción. Entonces es algo así como un cuerpo sin alma. Si tú oras y no lo haces con devoción, eso va a terminar. Ahí se cae. Entonces, ¿para qué servía en realidad esos rosarios? Esos rosarios lo utilizaban la gente realmente espiritualista. ¿Para qué? Para cansar a esos elementos psíquicos que nosotros mismos hemos creado. O ese que no nos permite la conexión con la parte del universo superior. Porque nosotros somos el microcosmos. No nos permite la conexión con el macrocosmos, que ahí es donde está el poder. Entonces, eso se servía para meditar. Cansas a la mente, se apertura, sale la conciencia y entonces comienzas a materializar, a crear. Para eso eran los rosarios. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que tanto la oración mal hecha como los rosarios mal orados no sirven de nada. Entonces uno como que pierde su tiempo y entonces uno dice, no, pues esto no sirve o no es real. Pero no, sino de que esa es esa verdad a medias, que sí es real, pero no lo sabes utilizar, no sabes ni siquiera para qué sirve, ni siquiera sabes, tienes un carro de lujo, un Lamborghini, pero no sabes manejarlo. Esa es nuestra realidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, aquí, si queremos hablar en realidad de cómo es este asunto, ahí tenemos que entender muchas cosas que son muy puntuales. Ya hemos hablado de la tiroides, ya hemos hablado que es un chakra, que es un centro energético, de las amígdalas, del cerebro, de la glándula pineal, de la glándula pituitaria. Es muy bonito crear, pero si yo voy a crear y cuando yo miento, esa es una pregunta. Cuando yo hablo jergas, cuando yo hablo lisuras, cuando me dedico a hablar de mi vecina o de mi vecino y me pongo chismoso, eso no cuenta. Eso no tiene nada que ver con la creación, con la materialización. Eso no tiene nada que ver con mis deseos. No, eso no, eso es aparte. No funciona así la magia del verbo. No funciona así. Y entonces aquí está otra de las claves por las cuales nosotros estamos fallando, ¿no? En la época de los incas, bueno, yo hablo porque yo soy peruano, y los incas tenían una de sus leyes, y una de las leyes es no mentirás. Y estoy completamente seguro que si esa ley la ponemos acá en la constitución de cualquier país, bueno, ¿en qué terminaríamos, no? Porque la mentira ahora es una cosa muy... Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa con la mentira? La mentira se convierte en realidad. Pero Guillermo, ¿cómo va a ser posible? Si es una mentira, no puede ser. Sí, señor. Ahí están los enfermos, que con una mentira se enferman. Señor, usted tiene 6 meses de vida. Y ya, entonces le cree al médico y a los 5 meses con 29 días se muere. No se muere porque haya sido ese doctor una eminencia, sino se muere porque su sistema de creencia anda creyendo de que efectivamente es una realidad. Entonces uno mismo pasa.
Y así, una serie de cosas. Mi papá murió de cáncer, mi abuelito murió de cáncer, entonces yo me voy a morir de cáncer. Ese tipo de creencias, y lo pongo así, de creencias, son las que convierten la mentira en una verdad. Te mueres de cáncer, ¿por qué? Porque es algo así como si tú hubieras agarrado tu varita mágica y hubieras decretado que se muere. No es que tenía que ser así. A eso me refiero con que una mentira se convierte en... tú la conviertes en realidad. Tu mentira la puedes convertir en realidad. Y está plasmada la vida, nuestra vida está plasmada de esa mentira. Pero que nosotros creemos que es verdad. O ignoramos. Y cuando uno no... Eso, yo veo esto y de verdad que me horrorizo, ¿no? La opinión. Ah, este señor hizo así y el otro señor... ¿Tú qué opinas? Y salen cosas, pero horrorosas salen. Que para eso, y a esa opinión, o sea, no hay que opinar. ¿Por qué? ¿Tú sabes que es verdad? Porque opinar es... Bueno, yo creo que tú crees, pero no sabes. Entonces cuando opinas, estás haciendo de que tu verbo, tu tiroides y todo, y tus amígdalas le metan una información equivocada a tu cerebro y tu mente comienza a resetearse. ¿Ves? Así es como cada uno de nosotros después vivimos en Disneylandia, en una ilusión, en una cosa que para hoy día, en este instante te hace feliz, pero después desaparece. Y nosotros no, estamos estudiando para crear. Estamos estudiando para crear, para hacer que este mundo sea mejor gracias a nosotros. Y el primer beneficiado vas a ser tú. Porque a ti te va a venir la abundancia. Y gracias a ti, tu mujer, tu esposo, tus hijos, tu familia va a tener más. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que las lisuras, la mentira, el chisme crea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el pozo de los deseos. El pozo de los deseos, que es el universo. Él no sabe si estás mintiendo. Él no, él simplemente actúa. Y esa es la inocencia del universo. Actúa. Por eso es que se dicen en las Sagradas Escrituras, nos hemos ido al lado ¿no? donde las cosas se hacen entre el bien y el mal. O sea, nosotros estamos aprendiendo ahora el bien por intermedio del mal. Entonces esa situación es la que nos está paralizando. Está haciendo de que nuestra vida, nuestra economía, las peleas, los pleitos que tengo con alguien a la que yo le prometí amor, amor hasta la muerte, se debe a ese tipo de inocencias, lo voy a llamar así. A ese tipo de inocencias, a eso se debe. Pero ahora que ya sabemos, inocencia es una... Bueno, yo no sabía, pero ahora ya dejaste de ser inocente. Ya dejaste de ser inocente. ¿Por qué? Porque ahora ya sabes que cualquier palabra mal dicha, en las Escrituras le dicen la palabra perdida. Cualquier palabra mal dicha, acuérdate de esa conexión de la lengua con el cerebro. Nos retrasa. De ahí es donde viene la debilidad cerebral, pérdida de memoria, Parkinson, todo. ¿Por qué? Ah, no, tengo problemas de la tiroides. ¿Qué estarás hablando, pues, para que tengas problemas de la tiroides? ¿Entiendes? Mira, todo lo que es arriba es abajo. Eso es para que lo entiendas. Está más fácil de lo que nos parece. ¿Ven? Está más fácil de lo que nos parece. Entonces, si yo quiero decretar, y si yo creo en el poder del verbo, y si yo creo, es cierto, nadie te discute que nuestra naturaleza es creadora, es cierto. Pero nosotros tenemos intermitencias, ¿por qué? Por nuestro sistema de creencia, por nuestra forma de creer, porque el que cree, crea. Entonces, si yo creo en una mentira, se va a convertir en mi realidad. Esa mentira se convierte en mi realidad.
Por más que digas que no, observa, analiza. Aparte, terminado este tema, siéntate 10 minutos y analiza. Analiza qué es lo que viene por tu mente. Y analiza este estudio que estamos dando. Y entonces comienza uno a ver que las cosas se me complicaron, y ahí vamos a encontrar muchas coherencias vamos a encontrar ahí. Entonces, uy, qué pena, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, qué fácil, más bien, es que fácil. Ya no debo mentir, ya no debo de hablar lisuras, malas palabras, ya no debo de dedicarme a la vida ajena. Ya no debo de hacer, porque acuérdense que el universo no conoce de bromas. Lo que tú hablas es un decreto, y entonces, en realidad, si el universo funcionara así al 100% para nosotros, nos autodestruiríamos. Porque las cosas que hablamos son muchas veces irrepetibles. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Ya, parémosle al error. Está bien. Está bien. Todos nosotros, les dije desde un principio, todos nosotros cometemos errores y seguiremos cometiendo errores, pero ya no tan tontos, porque en un principio lo hacíamos por nuestra inocencia o por nuestra ignorancia. Ahora que ya sabemos, si lo seguimos haciendo, entonces quiere decir que no nos interesa la abundancia y no nos interesa pues materializar mis deseos, que yo quiero esto para mis hijos, para mi mujer, porque lo mejor de lo mejor, por supuesto, que tú eres el administrador del universo. Pero lo mejor de lo mejor es sentir esa gratificación de cómo es que tu ser querido es feliz gracias a ti, se ríe gracias a ti, te abraza y te da un beso porque de verdad que está agradecido por lo que tú haces por ellos. Es hermoso, es bello. Y eso comienza a tener un efecto multiplicador en el universo, en tu vida. Comienza a tener, porque hay una afección de amor, porque el sentimiento más grande, el sentimiento uno, es el amor, que lamentablemente todavía nosotros no hemos llegado a saber. Creemos que sabemos lo que es amor, pero ya estudiaremos que lo que es el odio y el amor solamente tiene 3 grados de vibración diferentes. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer si yo quiero hacer manifestaciones, si yo quiero la abundancia, si yo comienzo a crear? Comienzo entonces a mejorar mi actitud, a cambiar. Ya no miento, ya no hago chismes, ya no hablo lisuras, ya no me meto en conflictos. Ese simple hecho va a hacer de que tu entorno cambie, créeme, tu entorno. ¿Por qué? Porque ya no estás creando mentiras a tu alrededor, ¿entiendes? Ya no estás creando mentiras a tu alrededor. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que viene? Ya la primera parte, ¿no? La primera parte es que ya no estás mintiendo, ya no estás hablando mal, ya no hay chismes, ya no hay errores que salgan de tu boca. Pero ahora viene otra parte que la hace la gran mayoría de espiritualistas que conocen bien esto, que viene a ser la purificación de nuestros centros energéticos, porque este es un centro energético, este es un chakra, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, al haber estado haciendo mal uso del verbo, se ha ensuciado. Al ensuciarse, bueno, ¿qué es lo que queda? Limpiarlo, purificarlo. Ya dimos el primer paso, que es el 50%, que ya estamos utilizando mejor el verbo, estamos utilizando mejor nuestras palabras, y eso implica que estamos utilizando mejor nuestros pensamientos, porque ya está de más repetir de que antes de que salga por acá, empieza por acá. Ya está de más decirlo. Entonces, esa purificación, ¿cómo viene? Esa purificación de nuestros centros energéticos viene o con las vocalizaciones o con los mantras. Uno escucha muchas veces que dicen ya, eso es un mantra. ¿Qué significa? Pero hay miles de mantras. Pero antes de hacer un mantra, primero tienes que purificarlo con vocalizaciones. Y las vocalizaciones, que es la I, la E, la O, la U y la A, vocales. Entonces creo que yo me quedo por ahora con esto de
de guardar la palabra, que ya no haya palabra perdida, que ya no exista la palabra perdida dentro de nosotros. Con eso tenemos un arduo trabajo, pero créanme, va a valer la pena. Va a valer la pena. Van a ver cómo es que comenzamos a crear, porque ya los obstáculos que nosotros mismos nos estamos poniendo, ya nos hemos dado cuenta de que no vamos a tener que seguir así, lo dejamos a un lado y seguimos para adelante y hacemos las cosas mejor, y vas a ver que el universo comienza a acomodarse de tal forma que comienza a obedecerte día a día y cada vez más. Después vamos a hablar de las vocalizaciones, y después vamos a hablar evidentemente de los mantras, porque yo no recomiendo que se hagan mantras cuando todavía estamos como estamos. No cometamos ese error, por si acaso. Y la purificación y la limpieza vienen, como ya lo observé, y la segunda parte es la vocalización, para hacer que todos nuestros demás centros energéticos vibren de la mejor manera. Bien, estoy muy contento con este tema. En la próxima vamos a aclarar aún más, para que nosotros podamos servirnos de la abundancia y de lo que nos regala el universo. Gracias, amigos. Hasta pronto.